Ella es actualmente la directora de la clínica de TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, en el Centro Médico de la Escuela de Duke, en el área de educación de la salud en Fayetteville, en la región sur de Carolina del Norte. Ella se especializa en el diagnóstico y tratamiento de desórdenes de TDAH y otras condiciones en niños. 30 años antes de mudarse a Carolina del Norte, ella y su esposo Michael Shapiro tenían un consultorio privado en Atenas, Georgia. Así que eso les puede dar una idea de la gran experiencia que tiene, no solo con la salud mental y con la psicología, sino también siendo una discípula, siendo una cristiana y enseñando a otros acerca de Jesús. A mí me encanta la manera en la que Mary va a poder traer hoy día su experiencia en la salud mental junto con su sabiduría como una mujer de Dios para traernos esta presentación el día de hoy. Estamos muy emocionadas de escucharte a ti, Mary, así que no voy a tomarme más tiempo. Cabe recalcar que si tienen preguntas, por favor las envíen en el chat, como nos explicó Tammy más temprano. Así que adelante, Mary. Gracias, Sharon. Es genial verlas a todas. Creo que solo puedo ver una parte de ustedes, pero me emociona poder verlas a todas. Estoy muy feliz de que se hayan tomado un poco de tiempo hoy en un día que asumo que es muy ocupado y he estado orando para que cada persona pueda llevarse por lo menos algo de esta clase que le haga valer la pena el haberse conectado hoy. En un rato vamos a utilizar PowerPoints, así que ya no las voy a ver, pero quiero que tengan esta información y la puedan guardar para usarla en el futuro. Esta tarde vamos a hablar de algo que seguramente es muy diferente a las clases a las que usualmente van. Usualmente vamos a las clases que nos enseñan cómo ser mejores esposas o cómo ser mejores madres o cómo cuidar de nuestros ministerios, cómo llegar de mejor manera a las personas, pero esta tarde vamos a hablar de cómo cuidar mejor de una misma. Eso puede ser un poco incómodo para algunas de nosotras, porque usualmente no nos tomamos mucho tiempo pensando en eso y usualmente solo lo pensamos cuando terminamos hospitalizadas por alguna razón y es ahí cuando empezamos a pensar, oh, debo cuidar de mí misma de mejor manera. Pero en general no lo hacemos, así que lo que hoy quiero darles es lo que yo llamo medicina preventiva. Son cosas que pueden hacer para cuidar de ustedes mismas para que no terminen en esa camilla del hospital. Como mujeres y como seguidoras de Jesús, hemos asumido un trabajo muy grande. Nos hemos comprometido a cuidar de nuestras familias, a cuidar de nuestros esposos, también de nuestros hijos, de la mejor manera que podamos. Y si sirves actualmente en la iglesia, te has comprometido también a cuidar de la iglesia y a cuidar de las personas en el reino de Dios. O puedes tener un trabajo también en el que tienes que cuidar a personas de alguna manera o proveer algún servicio a las personas. Aparte de eso, tenemos que estar compartiendo nuestra fe, tenemos que cuidar de los pobres y si es que has sido una discípula por más de 5 minutos, probablemente te han enseñado a creer una ecuación simple, que el cansancio es igual a la justicia. Ahí está, ¿la pueden ver? ¿Están viendo los PowerPoints? Bien, tendemos a pensar que si trabajamos hasta el cansancio en esta bola de depresión o de enfermedades, entonces estamos complaciendo a Dios de alguna forma. Si llegamos al punto de estar completamente agotadas, entonces estamos siendo buenas discípulas. Todas sabemos lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 9, en el versículo 23.
Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y ese es un juramento que hicimos cuando nos hicimos discípulas, ¿cierto? Que nos íbamos a negar a nosotras mismas y cargar con nuestra cruz cada día. Pues negarse a una misma significa negar nuestro propósito para nuestra vida y significa seguir el propósito de Dios para nuestra vida. Significa negar nuestra naturaleza pecaminosa y a veces esto significa negar nuestros sentimientos. Cuando sentimos que queremos hacer algo que Dios ha mandado que no hagamos o cuando sentimos que no queremos hacer algo que nos ha mandado hacer, eso es lo que significa negarse a una misma. Algunas hemos tomado esta escritura y la hemos traducido a maltratarnos a nosotras mismas. Debo tratarme mal para ser agradable a Dios. Las mujeres son más propensas a cansarse. Las mujeres son más propensas a consumirse antes que los hombres. Si vemos algunas investigaciones sobre el cansancio, por ejemplo, las mujeres se consumen más rápido que los hombres y creo que hay muchas razones para eso. Nosotras tendemos a internalizar nuestros sentimientos más que los hombres. Nos sentimos culpables, nos sentimos peor cuando sentimos que no podemos cuidar de todo el mundo al mismo tiempo. Los hombres son mejores dejando ir y categorizando las cosas. La mayoría de nuestros esposos pueden hacer un día entero de servicio, regresar a casa, prender un partido de fútbol y relajarse. Prenden la televisión y se olvidan de todo. Pero las mujeres, por cómo funcionan nuestros cerebros, no somos tan buenas haciendo eso. No podemos categorizar muy bien y tendemos a consumirnos más rápido. Pero yo creo firmemente que servir a Dios no significa ignorar tus propias necesidades. Mientras mejor cuidamos de nosotras mismas física y emocional y espiritualmente, mejor vamos a poder servir a Dios y a su gente. Y parte de mi convicción en esto viene de haber visto durante años a mujeres cristianas agotarse hasta el punto de ya no poder hacer nada para nadie. Y es así como esta clase fue desarrollada. Empezamos a ver una necesidad, especialmente para las hermanas, de poder aprender a cuidar de ellas mismas mejor para que no llegaran al punto de estar tan deprimidas, tan ansiosas o enfermas físicamente que ya no puedan cuidar de otras personas. Sus cuerpos son un préstamo de Dios. Mi esposo lo llama el carro de alquiler que Dios nos da para llevar a nuestras almas de un lado al otro mientras estamos en la tierra. La Biblia nos dice que un día en el cielo vamos a recibir un nuevo modelo. Y no sé ustedes, pero yo estoy casi lista para eso. Pero Dios nos dio este cuerpo para nuestro tiempo en la tierra. Y yo creo que Él quiere que cuidemos de nuestros cuerpos físicos. Muchas de nosotras cuidamos mejor de nuestros carros que de lo que cuidamos de nuestros cuerpos. Si algo se le daña al carro, lo vas a arreglar. No vas a dejar que se dañe más. Pero a veces no hacemos eso con nosotras mismas. En el libro de Marcos, el capítulo 12, en el versículo 29 al 31, cuando le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dice: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y amo la manera en que Jesús dice este mandamiento, porque si nos ponemos a pensar, Dios nos creó con todos estos aspectos diferentes de nuestra naturaleza. Tenemos un corazón, tenemos un ser emocional, tenemos un alma, un ser espiritual, tenemos nuestro intelecto, nuestra mente y tenemos nuestro cuerpo físico que es nuestra fortaleza. Y mientras mejor cuidamos de cada una de estas partes, vamos a funcionar mejor como discípulas. Tendemos a pensar de estas cosas por separado, pero en realidad trabajan todas juntas. El problema es que se nos dificulta mucho balancear estas cosas. Algunas de nosotras somos más intelectuales por naturaleza, nos encanta leer, nos encanta estudiar e ir a la escuela, y eso se nos puede dar muy fácilmente, pero no nos tomamos el tiempo necesario para cuidarnos físicamente.
Como discípulas, pasamos mucho tiempo cuidando de nuestra naturaleza espiritual, pero podemos estar ignorando otros aspectos. Para funcionar al máximo de nuestro potencial, debemos cuidar de todas estas partes diferentes de nuestra naturaleza. A veces pienso que como cristianas pensamos que estamos siendo egoístas de alguna manera si nos empezamos a cuidar físicamente, pero eso no es lo que dice la Biblia. En Primera de Corintios 6, en el versículo 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto honren con su cuerpo a Dios. Y todos sabemos que esta escritura se está refiriendo específicamente a evitar la inmoralidad sexual, pero el principio es que a Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo físico. Él lo compró a un precio, lo compró al precio del propio cuerpo y sangre de Jesús. Así que a Él le importa lo que pasa con nuestro cuerpo físico. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo se cuidan ustedes físicamente, y esto va a ser personal. No te puedes sentar con una psicóloga mucho tiempo sin que se vuelva personal, ¿cierto? Así que hagámoslo personal. Mi primera pregunta para ti es, ¿cómo está tu dieta? ¿De qué te estás alimentando? Todas sabemos cómo esto se debería ver. No puedes prender la televisión, visitar al doctor o simplemente abrir una revista sin leer acerca de lo que deberías estar comiendo. Todas sabemos que tiene que ser más frutas, más vegetales, más alimentos enteros, pescado, evitar carnes rojas, evitar el azúcar y la sal, evitar alimentos fritos o procesados, evitar la comida rápida. A veces yo me siento abrumada leyendo los estudios nutricionales acerca de algunas dietas nuevas que salen, pero todos sabemos qué es lo que deberíamos estar haciendo para cuidar no solo de nuestros cuerpos, sino tal vez también de nuestro cerebro. Recién terminé de leer 2 libros acerca de la nutrición y desórdenes mentales y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, depresión, ansiedad, demencia, con intervenciones nutricionales, cosas fascinantes que van más allá de mi entrenamiento. Yo no soy nutricionista, pero fue un material muy fascinante. Uno de los mejores consejos que he encontrado es el de un nutricionista llamado Michael Pollan. Él dice, coman comida, no mucha, más que nada plantas. Y es una regla muy fácil de seguir. Podemos aplicar eso a nuestras dietas. Los expertos nos dicen que la mitad de tu plato, 6 noches a la semana, tienen que ser vegetales. La mitad de sus platos de la cena, 6 veces a la semana, deben ser vegetales. Las fuentes de proteína, como el pescado o la corvina, deben ser la mitad del tamaño de la palma de tu mano. Estas son las cantidades que deberíamos estar comiendo. Deberíamos estar comiendo comida que esté tan cerca de la manera como crecieron como sea posible. Frutas y vegetales frescos. Las comidas procesadas, de las que tenemos un montón en nuestra dieta, incluso las orgánicas, si vas al supermercado orgánico y compras chips de maíz orgánicos, adivina qué, siguen siendo chips de maíz, siguen siendo procesados y no lo mejor para ti. Lo que me gustaría que pudieran hacer, como les dije antes, a veces me abruma toda esta información, pero quiero que pienses en una cosa que inmediatamente sabes que tienes que cambiar de tu dieta para estar más saludable. Una cosa que debas cambiar. Empieza por ahí, empieza por los cambios pequeños. Otra vez, esto no es solo para nuestros cuerpos físicos, no es solo para vernos bien cuando vayamos a la playa, pero para mantener nuestro cerebro también saludable con lo que comemos, con lo que alimentamos nuestro cuerpo. Mi segunda pregunta para ustedes hoy es, ¿estás haciendo ejercicio regularmente? Todas sabemos los beneficios físicos del ejercicio, como el control del peso, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducir el riesgo de cáncer. Incluso la Biblia nos habla en 1 Timoteo 4 que el entrenamiento físico tiene algún valor. Pero déjame darte otras razones para que pongas al ejercicio dentro de tus quehaceres. El psiquiatra de Harvard, John Ratey, dice que el ejercicio es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro para el humor, la memoria y el aprendizaje. Déjenme mostrarles algunas investigaciones recientes sobre la actividad física. Investigaciones recientes sugieren que el ejercicio revierte los efectos negativos del estrés a un nivel celular. Reduce el envejecimiento celular.
Ejercitarse también reduce el estrés emocional. Se cree que al ejercitarse se desvía el flujo de la sangre del cerebro para evitar las áreas que causan la preocupación. Así que si estás preocupada y ansiosa, mi consejo para ti es que te pongas activa. Eso es lo primero que te diría, ponte activa. Hay investigaciones que indican que al quemar 350 calorías 3 veces a la semana a través de actividad física que te haga sudar, reduce los síntomas de la depresión casi tan efectivamente como los antidepresivos. Saben, esto es grande. Esto es un gran descubrimiento, que el ejercitarse puede ser tan efectivo como la medicina antidepresiva prescrita para la ansiedad y para la depresión. Si vienen a verme como un paciente privado y están sufriendo de ansiedad y depresión, esta es la primera tarea que yo les doy. Les digo que tienen que encontrar la manera de hacer algún tipo de ejercicio 3 o 4 veces a la semana. Esa es la primera tarea antes de pensar en medicación o algo más. Eso es lo que yo les diría que hicieran. La primera en la diapositiva dice, la actividad física completa reversa los efectos del estrés y también aumenta factores de crecimiento en el cerebro. Y por complicado o completo nos referimos a cosas como jugar tenis, jugar fútbol y cosas donde tengas que pensar mientras haces la actividad. Mi favorita es el baile. Soy una bailarina de ballet retirada. Lo hice durante 45 años más o menos. Pero ese tipo de actividades complicadas, en donde tienen que estar aprendiendo cosas, tienen que estar tomando decisiones mientras están haciendo la actividad física, aumentan nuestro potencial de aprendizaje. Así que si tienes un hijo que está luchando en la escuela con el aprender cosas nuevas o poniendo atención, involúcralo en una de estas actividades físicas completas. Inscríbele en una clase de baile, llévale a una cancha de fútbol y ayúdale a salir y a estar activo. El ejercicio produce endorfinas, que son aliviadores de dolor naturales y mejoran también el humor. El ejercicio mejora el funcionamiento del cerebro y puede proteger contra la demencia cuando envejecemos. El Centro de Investigación de Alzheimer dice que el ejercicio protege el hipocampo, que es la primera área del cerebro que almacena la memoria y la navegación espacial, y esa es la primera en actuar con la demencia. En un estudio alemán en el año 2000, los investigadores encontraron que hombres inactivos que eran genéticamente propensos al Alzheimer tenían 4 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad que los hombres que tenían una rutina diaria de ejercicio. Este es otro gran descubrimiento. Si estás preocupada por la demencia cuando envejeces, ponte activa, quédate activa. Esto es lo que esta investigación nos está diciendo. Mi esposo y yo estamos tan convencidos de esta investigación, y esta es solo una parte de las investigaciones de la actividad física. Estamos tan convencidos de esto que hacemos ejercicio casi todos los días, 5 veces a la semana de seguro. A veces hacemos trampa y nos saltamos un día, pero casi todo el tiempo sí lo hacemos, y no solo lo hacemos por cómo nos hace ver físicamente, pero porque sabemos que es una actividad de protección para nuestro cerebro. Lo que esto significa es que el ejercicio tiene que ser removido de nuestra lista de si me queda tiempo lo hago y puesto en nuestra lista de tengo absolutamente que hacerlo. Tenemos que encontrar la manera de que funcione para cada una. Si eso significa levantarse más temprano, hacerlo apenas llegue a la casa o lo que sea. Debes encontrar la manera de que esto sea algo a lo que estás comprometida regularmente para que funcione. La siguiente pregunta que tengo es, ¿estás durmiendo lo suficiente y descansando? Lo que es terrible de esto es que, al menos en los Estados Unidos, las investigaciones indican que del 35 al 50% de adultos no duermen lo suficiente, y lo que los investigadores consideran insuficiente es menos de 8 horas cada noche. Recomiendan de 8 a 10 horas dependiendo de la persona. Hay alguna variación entre personas, pero no mucha. Pero cuando estudian la falta de sueño, empiezan en menos de 7 horas cada noche. Ahora déjenme contarles algunas cosas con las que está asociada la falta de sueño.
Hay un alto riesgo de diabetes e hipertensión. Hay un alto riesgo también de obesidad. Y lo que se cree es que cuando estás privado del sueño, empiezas a antojarte comida alta en azúcar y en grasa para darte algo de energía. El riesgo de un derrame cerebral es 4 veces más alto en las personas que no duermen bien. Hay un alto riesgo de muerte por accidente, y lo que se cree que pasa es que cuando estás privado de sueño, tu cerebro se va a un estado que llaman microsueño. Y es que se duerme por un segundo, solo un segundo, pero si estás conduciendo cuando tu cerebro se va a dormir, es más probable que tengas un accidente. La falta de sueño está relacionada también a la depresión, también aumenta la demencia y aumenta los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés que nos mata. Incluso hay investigaciones que dicen que hay más muerte de células del cerebro cuando no dormimos lo suficiente. Lo que todo esto nos dice es que el sueño y el descanso son muy importantes. Y pienso que a veces, cuando nos hicimos cristianas, pensamos que esto ya no se aplicaba para nosotras, que es como recibir una capa de invencibilidad, ¿cierto? Cuando podíamos quedarnos despiertas hasta tarde, no dormir bien y no nos iba a molestar. Y estas investigaciones están hablando de nosotras también. Ahora, ¿tienes que quedarte despierta una noche para estudiar la Biblia con alguien? Claro que sí. A mí me encantaría quedarme esta noche estudiando con alguien, pero honestamente, eso no es lo que nos tiene despiertas todo el tiempo, ¿verdad? Nos tiene despiertas el estar en nuestras tablets, viendo la televisión, estar en la computadora. Son esos malos hábitos. Por cierto, los expertos en el sueño nos dicen que debemos utilizar nuestros aparatos electrónicos solo 1 hora antes de dormir, porque cualquier exposición a una pantalla interrumpe nuestro ciclo natural de sueño. Así que debemos apagar todo 1 hora antes de ir a la cama. Y la mayoría de nosotras no estamos haciendo eso. Así que piensa en qué es lo que tienes que hacer para limpiar tu horario de dormir y asegúrate que estás descansando lo necesario. Ahora, hablemos de otra cosa para cuidarse emocionalmente y espiritualmente. Haz una cosa que disfrutes todos los días, simplemente porque lo disfrutas. Esta no viene de investigaciones. Esta viene de mí viendo hermanas que llegaron a un punto de estar tan deprimidas o tan ansiosas que ya no podían funcionar. Muchas de ellas tenían enfermedades físicas crónicas porque se habían agotado y yo les preguntaba cuando venían a mi oficina, ¿qué hacen para divertirse? ¿Qué disfrutan verdaderamente hacer? Y lo que respondían era una mirada vacía. Y la razón era que había pasado tanto tiempo desde que habían hecho algo solo por diversión o por disfrutarle. Constantemente estaban trabajando, cuidando de las personas, cuidando de la iglesia, cuidando de sus familias, y ya no hacían nada solo por diversión. Y les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un artículo en una revista o un libro solo porque les interesaba? ¿O cuándo fue la última vez que practicaste un pasatiempo que te encanta hacer? Y muchas veces tenía que mandarles una tarea. Mandaba a encontrar 5 cosas en la semana que puedan hacer por diversión y las pongan en orden, porque se habían olvidado de hacer cosas que verdaderamente disfrutaban. A mí me encanta el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés piensa muy diferente a como yo pienso. Lo leo por lo menos una vez al año. Pero en Eclesiastés 8, en el versículo 15 dice, por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Así que encuentra algo que disfrutes, algo que te apasione y saca solo un poquito de tiempo para poder hacerlo todos los días. Haz algo cada día que disfrutes. Tenemos por aquí, por donde yo vivo, un parque que queda muy cerca y tiene un lago en el medio. Tiene patos y pájaros y es hermoso casi todo el año. Ahorita es un poco frío, pero casi todo el año es hermoso. Yo voy allá y amo caminar.
Oro mientras camino y disfruto de estar afuera, de ver el lago, de ver los patos, las tortugas y es muy relajante. Además, puedo hacer ahí mi ejercicio también, así que a veces puedes combinar algunas de estas cosas. Mi esposo y yo llamamos a estas actividades antidepresivos naturales, las cosas que amamos simplemente porque las amamos. Nos hacen felices porque simplemente amamos hacerlas. La cuestión es que si eliminas de tus días todos los antidepresivos naturales, vas a tener que sacar tus antidepresivos de un frasco de pastillas. Eso es lo que pasa. Así que otra vez, esto es algo de lo que tenemos que asegurarnos que estamos agregando a nuestro horario. Voy a hacer esto solo porque sé que amo hacerlo y me relaja. Lo último de lo que vamos a hablar hoy puede parecer un poco salido del tema, pero no lo es. Vamos a hablar acerca de la importancia del perdón. En Mateo 6, en el versículo 14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. En Mateo 6, versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y sabemos estas escrituras y tratamos como cristianos de perdonar a las personas, pero siempre pensamos que lo estamos haciendo para el beneficio de la otra persona, ¿cierto? Tú me lastimaste, pero yo te voy a perdonar para tu beneficio. Pero ahora, déjenme compartirles algunas investigaciones sorprendentes acerca del perdón. Las más recientes dicen que el perdón en realidad nos beneficia a nosotras mismas más que a nadie más. Es para beneficio nuestro antes que nadie. ¿Y no les encanta cuando las investigaciones psicológicas finalmente se alinean con lo que dice la Biblia y ha dicho durante siglos? No pasa mucho, pero de vez en cuando pasa y me encanta leer libros acerca del perdón porque la mayoría no mencionan para nada a Dios ni ninguna escritura. Es investigación absolutamente secular. Hay investigaciones hechas por el psicólogo Fred Luskin de la Universidad de Stanford y él en su tesis doctoral tomó a personas de familias de los dos lados del conflicto irlandés, cuando Irlanda tenía muchos problemas, y tomó a personas que tenían familiares que habían sido asesinados por el lado opositor en el conflicto. Los juntó y les enseñó ejercicios para que pudieran perdonar a las personas que asesinaron a sus familiares. Y ese es un gran perdón, ¿cierto? Pero lo que su investigación demostró fue que las personas que perdonan tienen menos problemas de salud y menos depresión. El perdón reduce los síntomas físicos del estrés. Hizo actividades simplemente pidiéndoles a las personas que se imaginaran el perdonar a alguien y entonces su presión arterial empezó a disminuir, su tensión muscular también disminuyó y aumentó la respuesta de su sistema inmunológico. Las personas que no perdonan tienen más problemas de salud, incluyendo mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Eso tiene sentido, ¿verdad? Y también hay mayor riesgo de sufrir lesiones y accidentes para los que no practican el perdón. Eso para mí no tiene sentido, pero es lo que las investigaciones dicen. Y otra vez, quería compartir esto con ustedes porque si todavía tienen algo que les está molestando en esta área del perdón, pónganse a trabajar en eso. Va a ir mucho más allá de la largura de esta clase para que yo les pueda dar algunos de esos ejercicios, pero este psicólogo Fred Luskin tiene un libro llamado Perdona para siempre y enseña algunos ejercicios de relajación y ejercicios de pensamiento que pueden ayudarte. También hay una hermana en California, ella se llama Linda Bromley y escribió un libro llamado Encontrando tu camino hacia el perdón. Y si estás luchando en esta área del perdón o sabes a alguien que está luchando, les recomiendo fuertemente el libro de Linda. Es un libro muy retante. Pero tenemos que saber que el perdón no es solo para la otra persona, es para nosotras también. Ahora, ¿cuál es la meta de todo esto que hemos estado hablando esta tarde? No es la meta mundana de vernos jóvenes para siempre o de vernos como modelos de Hollywood. La mayoría de nosotras no vamos a hacer eso, ¿cierto?
pero la meta de Dios de honrar a Dios con nuestros cuerpos. En el Salmo 92, en el versículo 12 dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Saben, me gustaría dejarles con un reto. Yo las quiero retar a que saquen solo un par de cosas que les hayan conmovido de esta clase en esta tarde y hagan un plan de bienestar para ustedes mismas. Solo una o dos cosas que les hicieran pensar, wow, de verdad necesito pasar más tiempo pensando en cómo hacer esto para mí misma. Hagan un plan de bienestar. La meta es, bueno, una cosa que me he dado cuenta, yo he sido discípula. Estoy a punto de cumplir 64 años y he sido discípula por la mitad de esos años, por 32 años, y me he dado cuenta que el cristianismo no es una carrera, y cuando tratamos de llevarlo como una carrera, usualmente se nos regresa con fuerza, ¿cierto? Es una maratón y debemos entrenar para esta maratón. Si quieres servir a Dios en 10 años o en 20 años o en 30 años, cualquier cantidad de tiempo o de días que Dios nos dé, vas a querer ser capaz de servirlo a Él y a la gente alrededor tuyo tanto como puedas por ese tiempo. Así que toma una de estas cosas, no tienes que cambiarlo todo. Como dije, solo una o dos y haz que ese sea tu plan de bienestar para el 2020. Estas son las cosas en las que voy a trabajar para estar en un mejor lugar. Y les animo también a que compartan alguna de estas cosas con la gente a sus alrededores. Saben, pueden haber personas a su alrededor en las que pueden estar pensando ahorita. Deben hablar con ellos acerca de esto. Tienen que encontrar la manera de ayudarles a estar más saludables espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. Así que eso es todo lo que tengo por ahora. Muchas gracias, doctora Shapiro. Esto fue de mucha ayuda. Amé todos tus puntos y pienso que estas son cosas que yo personalmente necesitaba escuchar. Y como una mujer que trabaja en el ministerio, como tú dijiste al principio, es muy fácil pensar en todas las cosas que debemos hacer para ayudar a otras personas y no ver lo que verdaderamente tenemos que hacer para ayudarnos a nosotras mismas, para que podamos así ayudar a otras personas. Así que amé esto de verdad. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido y algunas son de mamás con hijos pequeños. Una de esas preguntas es de Jen y dice, estos puntos son muy prácticos para el cuidado personal, son muy difíciles cuando tienes hijos pequeños y ella tiene 3 niños menores de 7 años. Dice, ¿es posible revertir el daño de la falta de sueño? Bueno, primero que nada, que Dios te bendiga si tienes niños pequeños. Los lunes en la mañana yo enseño clases para madres jóvenes y son alrededor de 10 a 12 madres jóvenes que tienen la casa llena de niños pequeños de preescolar y más pequeños también. Siempre tenemos la clase llena de bebés cuando nos reunimos. Así que yo primero sí me acuerdo de esos días. En mi familia tuvimos 3 niños en 5 años. Y segundo, me simpatizo mucho con esta situación porque tenemos nietos ahora. Así que veo otra vez cómo eso pasa a mi alrededor. No se puede revertir la falta del sueño. Algunos pensamos que si no dormimos bien de lunes a jueves, entonces el viernes podemos dormir un poco más y con eso recuperar el sueño. Pero verdaderamente no funciona así. Lo mejor que puedes hacer es desarrollar buena higiene para dormir y con los niños pequeños en la casa, eso puede significar diferentes cosas. Puede ser acostarse más temprano, acostarse cuando tus hijos ya se acuestan y así puedes dormir tus 7 u 8 horas en la noche. Puede también esto significar el enseñar a tus hijos a quedarse en sus cuartos aunque estén despiertos para que mamá y papá puedan dormir. Pienso que hay cosas prácticas como estas que pueden ayudar.
A veces cuando tienes un hijo enfermo es inevitable. No hay nada que puedas hacer al respecto, excepto levantarte y atender al niño enfermo. Pero haz lo mejor que puedas para desarrollar buenos hábitos y para ayudar a tus hijos a desarrollar buenos hábitos también. Pienso que a veces nosotras como mamás no los ayudamos a ellos a desarrollar buenos hábitos para dormir. Así que toda la casa sufre, los niños, los padres, todos sufren. Así que tanto como puedas, ayúdalos a tener buenos hábitos para dormir. Gracias, muchas gracias. Otra pregunta que nos llegó es de alguien que trabaja a tiempo completo para la iglesia y dice, hay mucha presión y un horario muy agitado para muchas personas que estamos en este papel de trabajar a tiempo completo. ¿Tienes algún consejo de cómo tener un horario balanceado a pesar de todo lo que se debe hacer y toda la presión? ¿Comentarios con eso? Bueno, sí. Tengo pensamientos personales acerca de eso. Pienso que deben tener límites muy sanos cuando trabajas para la iglesia. Tienen que haber tiempos en los que no estás disponible, al menos de que sea una emergencia. Mi esposo y yo, como decía Sharon, tuvimos un consultorio privado durante 30 años, así que teníamos muchos pacientes que estaban en crisis. Pero tuvimos que mantener límites sanos con ellos. No podían ellos llamarnos todas las noches a las 10:30 y hablarme durante 90 minutos. Yo no puedo hacer eso. Estas son las horas a las que me puedas llamar a menos de que sea una emergencia, así que pienso que eso es lo principal que yo puedo aconsejarte, que desarrolles límites sanos para ti y para tu familia también. Tienen que haber tiempos de familia que la iglesia no interrumpa si sus hijos y sus esposos van a recibir la atención que necesitan. Por cierto, quiero escuchar qué opinan de esto algunas otras hermanas que también trabajen para la iglesia. Sé que ustedes saben de esto mucho más que yo, pero para ustedes mismas y para sus familias, las quiero animar a que tengan límites bien marcados. Amén. Muchas gracias. Y estoy completamente de acuerdo. Eso es algo que mi esposo practica y enseña mucho con nosotros, así que ayuda mucho. Otra pregunta de Arlene dice, ¿qué si las personas ya están tomando medicación para la depresión o la ansiedad? ¿Cómo les ayudamos a otros a usar estas opciones naturales y de prevención que tú recomiendas sin contradecir su cuidado profesional? Lo que yo diría a eso es que no se debe escoger entre la una o la otra. Sigan con su medicación. No recomendaría a las personas dejar su medicación. Hay personas que necesitan tomar esa medicina de por vida, así que confiaría en los profesionales que estén trabajando con ellos, que son sus doctores, sus psiquiatras o sus terapeutas, pero les animaría a que pusieran estas cosas en práctica también. Como dije antes, esto es lo que yo considero medicina preventiva, para que con optimismo en algún momento puedan dejar los antidepresivos y no necesitarlos más, porque tienes estas cosas practicando. Pero para las personas que ya están con tratamiento profesional, quédense en su tratamiento, pero también pueden poner estas cosas en práctica. Miren a su dieta, su programa de ejercicio, su horario de dormir y ver si es que eso les ayuda a estar más saludables y eventualmente dejar la medicación. Como dije, cuando veo gente en mi consultorio, les doy estas tareas y estas pueden ser aparte de su medicación psiquiátrica, cuando determinamos que en verdad necesitan la medicación. Pero vamos a practicar estas cosas también. No es algo que escogemos entre una o la otra. Y siguiendo con esta pregunta, ¿de qué manera puedes determinar que en verdad necesitas medicación? ¿Cómo sé que solo necesito estar más consciente de descansar mejor, comer más saludable? ¿Y cómo llego a determinar que de verdad necesito más ayuda como la medicación? ¿Tú qué piensas? Como profesionales, hay algunas reglas que utilizamos. Una de esas es durante cuánto tiempo has tenido estos síntomas. Casi siempre utilizamos una regla de 3 meses. Si ha sido más de 3 meses, entonces tal vez esto es algo que tenemos que ver más detenidamente. Todas tenemos semanas donde nos sentimos decaídas, abrumadas, tristes o ansiosas. Pero si los síntomas crónicos han durado más de
3 meses, entonces necesitas ser examinada para ver si verdaderamente hay una enfermedad involucrada en esto. La segunda cosa es cuánto esto está afectando tu funcionamiento durante el día. ¿Eres capaz de cuidar de tu familia, de hacer todas las labores que tengas a tu cargo, levantarte o trabajar? Si has pasado en cama y no ha importado el tiempo que ha transcurrido, necesitas examinar más de cerca y ver si es algo más serio que necesita ser tratado con medicación. Gracias. Si no te importa responder unas preguntas más, aquí está otra. Dice, ¿cuál es tu libro preferido acerca de la ansiedad? ¿Sugerencias de libros para la ansiedad? Déjame pensar. No creo que tengo un libro preferido. Hay una teoría de tratamiento que se llama atención plena o conciencia plena. Puedes encontrar muchos libros acerca de eso y te enseña técnicas de relajación, técnicas de meditación que son muy efectivas contra la ansiedad. Son muy efectivas para reducir estas. Y por cierto, hay formas en las que se puede hacer de esto algo muy espiritual. Puedes meditar en una escritura por 30 minutos. Suena fácil, pero puede ser muy difícil si no lo has hecho antes. Pero yo recomendaría que trates de encontrar uno de esos libros que enseñan actividades de atención plena, porque ese parece ser el mejor tratamiento al momento para los problemas de ansiedad. Gracias. Otra pregunta. Esta es de Naomi. Dice, siento que tengo buenos límites en mi cuidado personal, el ejercicio, la dieta, el descanso, tiempo con la familia, pero recientemente sufrí una pérdida y mi luto viene y va como en olas. Durante esta temporada veo que es más difícil comunicar mis necesidades a otros por sus sugerencias propias de cómo debería ser mi cuidado personal al momento. En mi intento de expresar eso ahora, puedo hacer muchas cosas. ¿Estoy sonando defensiva al responder a otras personas? Está preguntándose si suena defensiva. Dice, soy parte del personal de la iglesia y tengo una ética profesional muy fuerte. ¿Tienes alguna recomendación de cómo puedo comunicarme con otros en esta temporada de luto? Desearía que Tammy respondiera esta. Déjame decir lo que yo pienso y me gustaría que me ayudes también, Tammy. Una cosa que puedo decir es que el luto puede tomar tiempo y para todos es diferente. Pienso que debes descubrir qué tiempo vas a necesitar tú para pasar por tu luto. Debes sacar tiempo para eso. Y yo pienso que muchas veces tratamos de seguir con nuestras vidas y el luto se hace más complicado mientras más le dejamos a un lado. Así que yo te animaría a que descubras el tiempo que necesitas dedicar a tu luto y que le dediques ese tiempo. Así otras personas te entiendan o no, es algo que necesitas hacer para ti. Tammy, eres muy amable por siquiera preguntarme esa pregunta. Yo le diría a Naomi que pienso que Dios nos creó de tal manera que hasta cierto punto es chistoso. Estoy de acuerdo contigo cuando dijiste que los principios bíblicos se aplican en la psicología, porque Malaquías dice, Dios es grande hasta más allá de las fronteras de Israel. Dios da sabiduría a las personas y pienso que las personas que estudian el luto han descubierto lo que la Biblia nos enseña y es que cuando hablamos lo que está dentro de nuestro corazón, primero a Dios, Él es quien nos sana y Él también es el Dios de conexión. Necesitamos la conexión con las personas de la iglesia, por eso nos ha dado la iglesia.
Desafortunadamente, es muy común que la persona lastimada o quien está pasando por el luto es quien debe enseñar al resto de miembros bien intencionados, pero a veces que no ayudan mucho, cómo escucharnos y cómo pueden darnos el espacio que necesitamos para ser honestos y hablar de estas cosas, porque a veces el luto puede ponerse muy feo. A veces hay cosas que se deben decir adiós, como hubiera querido que se muera, hubiera preferido que se muera antes de que me deje o me abandone o me viole. Y eso es horrible, pero es una realidad emocional y si constantemente nos están corrigiendo, puede que no lleguemos a sacar esas cosas que necesitamos sacar. Así que pienso que para Naomi, solo asegúrate de que tus tiempos con Dios estés siendo muy vulnerable, muy abierta y estés hablando de verdad, la verdad de tu corazón por completo. Y después, en tus relaciones en la iglesia, puedes tomarte un tiempo para entrenar a las personas, decirles, necesito que me escuches un momento, no me juzgues, no me disipules, no me analices, no me critiques, solo déjame hablar y pregúntame en una semana que estás preocupada por mí. Pero por ahora solo necesito que me escuches. Ese es mi aporte. Gracias, Tammy. Otra pregunta es, ¿nos puedes dar los libros de los dos libros de nutrición que leíste recién? Oh, mi esposo está por la casa. El uno es La dieta para el cerebro, y no me acuerdo el autor, pero si lo buscan en Google debe salir fácilmente. Dieta para el cerebro se llama. El otro compré de alguien que dio un taller profesional de intervenciones nutricionales. Y me parece que se llama Una intervención nutricional para desórdenes mentales. Pienso que ese es el nombre. Pueden tratar de buscarlo, pero como dije, fue en un taller profesional, así que no sé qué tan accesible puede ser ese libro. Gracias. Ahora una última pregunta. Hablando de los límites en el ministerio, algunas de las mujeres con las que me veo me preguntan si nos estamos reuniendo como amigas o como una cita. ¿Algún consejo de cómo responder y cómo tratar a las personas que se sienten así? Pienso que yo sería honesta con esta pregunta. Si es una cita, les diría que es una cita y si es para reunirse como amigas, lo definiría también como tal. En la iglesia tenemos que cuadrar citas, tenemos tiempos donde nos vemos y es una cita donde nos reunimos por una razón muy específica y no sé cómo sean ustedes, pero yo me siento cómoda con eso, me siento cómoda definiéndolo como eso. Pienso que durante mucho tiempo nos enseñaron y nosotros lo presentamos como que cuando nos vamos a reunir es para disipularnos y lo presentábamos como si fuéramos mejores amigas. Y muchas veces eso era cierto, pero muchas veces no era cierto. Y yo no creo que eso ayude en nuestras relaciones las unas con las otras. Así que yo diría que seas tan honesta como puedas. Amén. Doctora Shapiro, apreciamos mucho tu sabiduría y tu experiencia. Y yo aprecio tanto el tiempo que has compartido con todas nosotras alrededor del mundo. Así que otra vez quiero darte las gracias en nombre del equipo de servicio de mujeres. Te agradecemos por una hermosa y excelente presentación. Como lo mencionamos más temprano, esto fue grabado, así que estará disponible en la página de mujeres, womentoday.international, y en las páginas de Facebook. womentoday.international en Facebook. Y otra vez, gracias a todas las personas que han participado hoy. Tendremos otra presentación del mismo tema de la doctora Jennifer Conson y este es en algunas horas. Estamos tratando de acomodar para todo el mundo.
Pero otra vez, gracias, doctora Shapiro. Te apreciamos muchísimo. Gracias a ustedes por tenerme. Gracias a todas. Fantástico. Esto ha sido increíble. Gracias a todas. Han hecho un muy buen trabajo. Publicaremos la grabación en cuanto podamos y será traducida también al español. Mucho amor. Gracias, Mary. Adiós.